9 de la mañana, 25 minutos. Vero repasaba recién las cifras epidemiológicas y de avance de la pandemia en nuestro país en el día de ayer, lo que suma a que Uruguay viene hace algunos días siendo primero en muertes por COVID-19 en el mundo. Vamos a conversar sobre esta situación con la epidemióloga Jacqueline Ponzo, profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria en Facultad de Medicina de la UDELAR e integrante del GIAD COVID-19. Buenos días, bienvenida nuevamente a Arriba Gente, doctora. Buenos días, gracias. Bueno, ¿cómo definiría la situación actual de la pandemia en nuestro país con las cifras que tenemos, pero también sopesando por otro lado el avance en la campaña de vacunación? Bueno, las cifras de vuelta nos colocan en una situación que volvemos a ubicarnos en cifras récords por el número de casos que hemos tenido, superando los 4.000 diagnósticos diarios, 2 días consecutivos. El P7 vuelve a subir y sobre todo los datos de mortalidad que siguen muy altos. En la última semana, además, se dio un ascenso en el ingreso a CTI, que venía con una tendencia al descenso leve. Entonces, todo esto nos alerta principalmente a decir que la pandemia está en plena actividad, que nuestro país está en una situación pico de transmisión comunitaria, de casos graves, de tensión del sistema de salud y, consecuentemente, con las pérdidas de vidas humanas que esto lleva. Y esto se está dando en un contexto social y político, podríamos decir, en el cual evidentemente estamos encontrando una gran dificultad para un manejo adecuado de la epidemia, porque Uruguay, con su tamaño, con la calidad del sistema de salud que tiene, con el nivel de acceso que tenemos toda la población a múltiples servicios esenciales, no estamos logrando contrarrestar el efecto de la epidemia, por el contrario, sigue avanzando. Entonces, por un lado está la situación epidemiológica, puramente las cifras del virus, pero por otro lado, esta situación en la cual no estamos logrando actuar en consecuencia para contrarrestarla y lo que esto determina es que se prolonga. O sea, además de las cifras muy altas, lo que tenemos es una situación sostenida de gravedad que genera mayor agravamiento en los otros aspectos, ¿no? Lo que decimos, la acumulación de las enfermedades, los problemas no COVID desatendidos, los problemas económicos que se agravan, la ausencia de las aulas, la falta de interacción social en adolescentes. Todo esto es parte del problema. Y entonces tenemos un panorama muy crítico, actual, con el invierno por empezar. Entonces, doctora, hoy se da la apertura de algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, gimnasios. ¿Debería haberse pospuesto esas reaperturas? La situación que tenemos desde el punto de vista epidemiológico es indicación de confinamiento en este momento. Es absolutamente así. O sea, ha sido así reiteradamente. Aún en este momento tenemos chance con medidas drásticas. El confinamiento es reducción de la movilidad drástica por un periodo acotado. Y eso lo que hace es, de alguna forma, cortar, ¿no? Abortar el crecimiento de la epidemia y hace que podamos tornarla más controlable. Mientras nosotros no tomemos medidas de ese tipo, lo que hacemos es prolongar el pico, prolongar esta situación tan grave. Y lo que pasa siempre es que cuando las situaciones son graves en general, los problemas, y sobre todo cuando se prolongan, no afectan por igual a todas las personas. Hay personas que tienen más recursos, más capacidad de afrontamiento, y hay otras que tienen muchos menos. Entonces las personas más vulnerables terminan siendo las que se perjudican más, ¿no? Estamos hablando de las personas que tienen problemas de salud, de niños, de adolescentes, las personas con menores condiciones socioeconómicas, y nos pone, sobre todo lo que decían, esta situación ahora de invierno. Y hay un hecho importante desde el punto de vista epidemiológico a destacar, y es que la transmisión de COVID inicialmente se pensó que era fundamentalmente por las gotitas
por el contacto interpersonal y las superficies, ¿no? La transmisión de superficies como principales vías, y un papel secundario de los aerosoles. Lo que se ha visto con la evolución, y ya hay suficientes elementos para poder jerarquizarlo, que es muy importante la transmisión por aerosoles, es mucho más importante de lo que creíamos, y eso hace que este tiempo de invierno sea más preocupante, ¿no? Y que tengamos que poner mucho énfasis también en la ventilación y en evitar estar en espacios cerrados. Ahí está, pero todo esto hace que las medidas poblacionales sean más necesarias. Me gustaría dejar bien claro de qué hablamos cuando hablamos de aerosoles, ¿no? En qué momento se producen, con qué acciones humanas. La transmisión, el virus habita en nuestra vía respiratoria, entonces nosotros cuando hablamos, nos reímos, cantamos, estornudamos o tosemos, eliminamos gotitas invisibles de distinto tamaño, a veces son gotitas hasta visibles, ¿no? Cuando son muy pequeñas, se transforman en un aerosol, le llamamos, porque pasan a formar parte del aire, se volatilizan y pueden llegar a distancias más lejanas. Cuando hablamos, producimos más gotitas más pequeñas que cuando tosemos o estornudamos, que son más grandes, ¿no? Cuando hablamos, cuando cantamos, son gotitas más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy en un lugar cerrado y hay muchas personas, además, todos producimos esas gotitas, y quien tiene COVID produce gotitas con virus, de las más pequeñas, ¿no? Las que son más grandes pueden contaminar porque llegan directo a una persona, y por eso usamos la distancia de 2 metros, ¿no? O caen al suelo y ahí desaparecen y se muere el virus en poco tiempo. Pero las que se transforman en aerosol pasan al aire, y entonces pueden llegar a distancias mayores o pueden permanecer en el aire. Y entonces, con el ambiente contaminado, una persona sin estar coincidente en el tiempo con otra, por contacto con aire contaminado, se puede contaminar. Entonces, la preocupación con el invierno es mayor, sabiendo además esta situación. Doctora, daría la sensación evidentemente que la estrategia del gobierno está directamente jugada al tema de la vacunación, es decir, a comenzar a ver resultados positivos de la vacunación. Hoy los números hablan de 1,5 millones, más de 1,5 millones, 1.573.000 personas con primera dosis y 976.000 con segunda dosis. Estamos en un 27,5% de la población con las 2 dosis, que es efectivamente cuando después de esa segunda dosis sabemos, y de 2 semanas comenzamos a estar inmunizados. De acuerdo a cómo marcha el plan de vacunación, ese confinamiento total o esa restricción drástica de la movilidad, como usted dice, ¿hasta cuándo habría que mantenerla para que estuviéramos viendo resultados realmente importantes y positivos en la vacunación que permitieran nuevamente las diferentes aperturas? Bien, muy oportuna el señalamiento. La vacunación es muy importante, eso hay que destacarlo. La evolución rápida que ha tenido la cobertura de vacunación y la adhesión que ha tenido la población uruguaya para vacunarse. Nosotros tenemos, y de todos modos hay que señalar que tenemos ese porcentaje tan importante con vacuna, el porcentaje que ya completó las 2 semanas anda por el 22%, lo cual significa que tenemos de todos modos casi un 80% que no ha completado el tiempo de inmunización, pero además tenemos casi 2 millones de personas que no han recibido aún ninguna dosis. Algunas porque no la tienen indicada, ¿verdad? Porque los más jóvenes no tienen todavía indicación de vacunación. Pero de todos modos, en términos poblacionales, tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, nosotros vamos a este ritmo de vacunación que es muy bueno. Para octubre podemos tener una cobertura adecuada para contener la circulación del virus con el apoyo de la vacunación, digamos, porque la vacunación no alcanza. En paralelo con eso, en realidad, no es sustitutiva una cosa de la otra. Tenemos que seguir vacunando
Y no es que tengamos que hacer un confinamiento hasta octubre. Lo que necesitamos ahora es salir de esta situación en la cual tenemos más de 30.000 personas positivas en este momento, ¿no? 1 de cada 100 uruguayos en este momento es positivo de COVID, ¿no? Y eso nos expone al contagio, ¿no? Y la circulación del virus con el P7 que tenemos, estamos hablando de más de 100 departamentos que tienen bastante más por encima de 100, hace que el riesgo de transmisión es muy alto. El confinamiento por 3 semanas en una situación así hace que se reduzcan drásticamente los contactos y que nosotros en 3 semanas podamos ver rápidamente una reducción de la transmisión, de los diagnósticos diarios y empecemos a ver en un mes una reducción de ingresos a CTI y reducción de muertes. Doctora, ya tenemos que despedirla. La interrumpo solamente porque me gustaría conocer su opinión acerca de la aglomeración que se dio en el día de ayer a propósito del velorio del doctor Jorge Larrañaga, pero también de la interpelación del otro día, donde hay mucha gente en lugares cerrados, ¿no? Es muy contraproducente, sin duda, y en el hecho de ayer, bueno, lamentablemente por las circunstancias de la muerte del ministro, además se dio la confluencia de que en un lugar donde hay positivos confirmados en la semana, tenemos inmediatamente una aglomeración. Son situaciones que tenemos que evitar desde todo punto de vista y en todos los ámbitos. El cuidado es colectivo y en este momento no alcanza con lo que hagamos cada uno de nosotros. Necesitamos definiciones a nivel de la sociedad, a nivel de gobierno, para salir de este trance tan duro. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la doctora Jacqueline Ponzo, epidemióloga, también profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria de Facultad de Medicina de la Universidad de la República e integrante del IAD COVID-19.